Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos y amigas que nos escucháis y nos veis a través del canal de YouTube. En esta mañana vamos a tener, pues, como siempre, nuestro tiempo dedicado para el Señor, nuestro culto dominical, donde pues vamos a tener alabanza, vamos a tener también de la palabra y luego pues os diré también otra cosita que vamos a tener. En esta mañana quiero anunciaros o quiero daros los anuncios que la verdad es que esta semana pues no hay muchos debido a todo esto del COVID-19 y de la situación por la que estamos viviendo, pues las actividades en la iglesia, como sabéis, pues se han paralizado. No tenemos reunión como tal en la iglesia, pero sí a través de la plataforma Zoom y tenemos diferentes actividades a lo largo de la semana por esta plataforma online. La primera de ellas, y como sabéis, los martes teníamos el estudio y el culto de estudio de la palabra y oración aquí en Colmenar a las 8:30 y los miércoles era en Manzanares. Bien, pues lo que hemos decidido y lo que estamos haciendo ahora es que ese mismo tiempo, ese mismo culto que era el martes y en Colmenar y en Manzanares el miércoles, lo hemos trasladado a los jueves por Zoom. Antes y previamente el estudio que se tendría que dar ese día, pues se graba, se cuelga en YouTube y podéis verlo tranquilamente y visualizarlo para poder después compartir y comentarlo el jueves a las 8:30 a través de Zoom. También tenemos ahí un tiempo de oración. Después también sabíais que teníamos pues el tiempo de oración los sábados por la mañana a las 6:30 y también pues lo estamos haciendo por Zoom los sábados a las 7, pero ahora se ha cambiado el horario y lo hemos puesto los sábados también a las 6:30 de la mañana a través de Zoom, y esta actividad pues la lleva Nico. Así que los sábados a las 6:30 de la mañana pues estáis invitados a poder estar en la oración, a poder tener ese tiempo de oración. Y después el sábado por la tarde pues tenemos una reunión un tanto diferente, un tanto especial, donde podemos compartir inquietudes, necesidades y demás, y también un pequeño tiempo de oración. Y eso son los sábados por la tarde a las 8:30, también a través de Zoom. Y luego, pues el domingo tenemos nuestra escuela dominical, nuestra historia misionera y el culto que grabamos y colgamos también pues en el canal de la iglesia de YouTube. Así que podéis disfrutar de todas estas actividades que normalmente haríamos en la iglesia, pero que ahora pues hacemos a través de la plataforma Zoom y YouTube. Algunas noticias, pues la verdad es que pocas hay, pero tenemos una del CEM, del Consejo Evangélico de Madrid, que nos dice que FEREDE informa y que FEREDE envía a sus iglesias y entidades sus recomendaciones para la nueva normalidad. Dentro de esta nueva normalidad hay varios aspectos que me gustaría pues leeros. Es lo que voy a leeros, ¿vale? Así que FEREDE pues ha proporcionado a las iglesias evangélicas recomendaciones y consejos para la grave situación sanitaria que hemos sufrido en nuestro país. Ha puesto a disposición de las iglesias diferentes documentos para la progresiva reapertura y actividad de sus lugares de culto. Hay un Real Decreto con medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que pues la FEREDE nos presenta y nos da para que podamos echarle un vistazo y podamos también pues seguir esas indicaciones. Algunas indicaciones con carácter general es que en todos los territorios que han superado la fase 3 del plan de la transición hacia la normalidad y en todo el estado desde la finalización del estado de alarma sanitaria el 21 de julio de 2020, pues ahí se puede ya reanudar los cultos en las iglesias, pero es lo que dice, ¿no? La nueva normalidad permite que las iglesias desarrollen su actividad presencial con límites que impone la crisis sanitaria aún existente. Ese es el pero. Y el pero es pues la protección de los demás pues, y todo lo que, como bien sabéis y conocéis, que está permitida la celebración de cultos en todo el territorio español, pero hay que tener en cuenta esas limitaciones o condiciones necesarias para la prevención y contención de la enfermedad. Hacen un llamamiento a la prudencia y a la prevención. Y aparte de todo eso nos dan unas recomendaciones y unas propuestas para el desarrollo de los cultos. Dicen que
pues que puede haber una continuidad en el uso de los medios telemáticos como medida preventiva, un protocolo personalizado de cada iglesia o lugar de culto, la prohibición de asistencia de personas con síntomas o en aislamiento, la recomendación de no asistencia a los colectivos de riesgo en los cultos presenciales, pues esas personas son personas con más de 60 años y especialmente de 70 en adelante, mujeres embarazadas, personas con determinadas patologías previas, a quienes el virus podría afectar con mayor gravedad, personas que por su actividad profesional están asumiendo un riesgo sanitario mayor, aquellas que viven o trabajan en instituciones cerradas, personas que trabajan en residencias de personas mayores, etcétera, etcétera. Un deber de colaboración con las autoridades sanitarias, un listado o registro de asistencia, bueno, un montón de cosas y luego también de los aforos, el aforo de los lugares de culto, el distanciamiento social de 1,5 metros entre los asistentes, la utilización obligatoria de la mascarilla y lo de el 1,5 metros, pues se tiene que garantizar esa distancia en cualquier lugar donde haya concentración de personas. Da igual que digas, bueno, voy al parque, no hay mucha gente, sin embargo, pues estamos viendo que hay mucha gente, ahí también hay que tener ese distanciamiento y el uso de mascarillas. Entonces, pues aquí tenéis todo eso. Podéis entrar en el Consejo Evangélico de Madrid y ver ese documento que FERDE envía a sus iglesias y entidades. Bueno, como sabéis, pues nosotros de momento no vamos a iniciar esos cultos en la iglesia por motivos, pues entre ellos de espacio y de logística y todos esos problemas que podéis ver ahí. Bien, pues también hemos recibido de la FIEIDE, hemos recibido ya también pues el folleto explicativo sobre el curso el curso del folleto informativo del programa 2020-2021 de la Escuela Evangélica de Teología, tanto pues preparados para servir como el seminario online que tiene la Escuela Evangélica de Teología. Así que bueno, pues si entráis también en la página de la Escuela de la FIEIDE, ahí podréis ver también todo esto. Bien, esta semana no hay cumpleaños, no tenemos que felicitar a nadie, aunque sí que debemos de preocuparnos y de poder hablar con los demás hermanos y hermanas que no podemos ver normalmente y que no podemos tener esa comunión, como digo, pues por esto del tema del COVID. Así que no os olvidéis de llamaros los unos a los otros. Quiero ahora presentaros un vídeo que pues hemos hecho en homenaje a nuestro queridísimo hermano Pedro Henry, que partió con el Señor este pasado lunes, y pues hemos preparado un vídeo con permiso de la familia para que podáis pues recordarle y en homenaje a él. Así que os dejo con ese vídeo.
Bien, ahí hemos podido ver ese vídeo emotivo de tantas fotos y imágenes de nuestro querido Pedro. En esta mañana quería compartir con vosotros algo, y muchas veces pensamos que la felicidad es fácil de obtener, que la felicidad es sencilla, y que muchas veces la felicidad la encontramos en mirar lo que hacemos, en lo que decimos o cómo vivimos. Y realmente la felicidad no está o no la encontramos por mirar nuestras obras, ¿no? Las obras que hacemos, o por nuestros sentimientos, o incluso muchas veces ni siquiera en mirar nuestras oraciones, porque hay veces que pedimos, no recibimos porque pedimos, y pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites, como nos dice Santiago. Quería compartir con vosotros unos versículos que se encuentran en el libro en la carta a los Hebreos, y capítulo 12 y versículo 2, que dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como decía, la felicidad no está en esas cosas que pensamos que muchas veces están. Se trata de lo que es Jesús, se trata de lo que es Él, y no de lo que nosotros somos o pretendemos ser. No es eso lo que nos da paz, no es lo que nosotros somos o poner nuestra mirada en nuestras obras, sino es Jesús el que nos da paz, el que nos da descanso, el que nos da esa felicidad a nuestra alma. Tenemos que mirar a Jesús, tenemos que realmente poner los ojos en Jesús para primero vencer también al maligno, vencer a aquel que está tratando de abatirnos, de llevarnos con Él, ¿no? Y tenemos que mirar a Jesús también para tener esa paz para con Dios. Es por medio de Él y es en Él, es en poner nuestra mirada en Jesús, solo en Él, únicamente en Él, absolutamente en Él. Si tenemos puesta esa mirada, esos ojos en Jesús, ese autor y consumador de la fe, entonces es cuando realmente alcanzamos felicidad, es cuando realmente alcanzamos ese gozo, es cuando realmente estamos pletóricos en esa paz del Señor. Tenemos que tener presente su muerte, tenemos que tener presente su gloria, tenemos que tener presente su sufrimiento, tenemos que tener presente su sacrificio, ese sacrificio que hizo en la cruz y esa intercesión que está haciendo delante del Padre, que nos está justificando delante del Padre. Cualquiera que nos acuse delante de Él, Él lo único que tiene que decir es: perdón, yo he pagado por esta persona, he pagado ese precio que tú estás reclamando, y lo está haciendo delante de Dios. Y eso es lo que da salvación, y por tanto es lo que da la felicidad. Solamente poner los ojos en Cristo, solamente, únicamente en Él, como decía, absolutamente en Él, eso es lo que nos da salvación, eso es lo que nos da esa felicidad, esa paz y ese gozo a nuestra alma. Tenemos que mirarlo a Él, solo a Él. Tenemos que tener bien claro quién es nuestra meta, bien claro quién es nuestro Maestro, bien claro a quién queremos seguir y con quién queremos estar. Y tenemos que mirarlo a Él todos los días, a cada segundo, a cada minuto de nuestra vida, para que Él sea nuestro gozo diario, para que Él sea quien nos sostenga, quien esté con nosotros. No podemos ni debemos permitir que nuestras circunstancias, que nuestros temores se interpongan entre nosotros y entre Cristo, entre Jesús. Debemos seguirlo, debemos mirarlo a Él, debemos aprender de Él, debemos estar con Él, porque sólo así podremos tener esa vida eterna. Y además, mirándolo a Él y estando con Él, sabemos que Él nunca nos va a dejar, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, vamos ahora a tener una oración y después vamos a dar paso a la alabanza y a la exposición de la palabra, que en esta mañana estará a cargo de nuestro hermano José Grande. Señor y Padre, queremos darte gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu infinita bondad.
y porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, para redimirnos de todo pecado, para redimirnos de toda maldad, para justificarnos delante de ti. Y es por medio de su muerte en la cruz y por medio de su resurrección que tenemos entrada a tu reino y tenemos entrada también a tu familia y podemos llamarnos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú eres el único que puede dar consuelo y puede dar ánimo y fortaleza a nuestros corazones. Y sobre todo, gracias por ser Dios y Padre. Señor, bendice este tiempo, bendice este culto y sobre todo pues a quien trae en esta mañana la exposición de tu palabra, que tú pongas en él esas palabras tuyas, esas palabras de sabiduría, y que nosotros tengamos abierta nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú tienes que decirnos en esta mañana. Gracias, Padre, por todo. Gracias por tu bendición y por tu cuidado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 255. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes, Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Eres el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. En ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió.
Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. En este domingo, Día del Señor, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en cada creyente, que mora en cada persona que ha decidido entregar su vida al Señor Jesucristo. Y vamos a hablar acerca del pecado. El pecado que día a día puede traer consecuencias malas al creyente. Y no solo al creyente, sino en general a todos. Cuando hay pecado en la vida del ser humano, trae consecuencias nefastas. El problema diario del pecado en la vida del creyente es algo que debe reconocerse y a veces permanece oculto y debemos ponerlo delante del Señor. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en relación con el pecado. Es la alarma que tiene cada creyente en su vida con relación al pecado. Si es que el Espíritu Santo ha de tener el gobierno de cada una de esas vidas. Es la alarma que tenemos en nuestro corazón. La dedicación y la dirección son factores a tener en cuenta. La dedicación que damos, la prioridad que damos a la palabra de Dios, la prioridad que damos a alimentar el Espíritu Santo y la dirección que debemos dejar que tome nuestra vida a través del Espíritu Santo. Pero la victoria sobre el pecado en la experiencia diaria es otra cosa, porque luchamos diariamente contra el pecado. Vamos a ver un texto que nos puede ayudar a aclarar un poco estas cosas, esta situación. Y se encuentra en Efesios 4:30. Si tiene una Biblia a mano, le invito a que coja su Biblia y se cerciore de lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios. Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este versículo tiene que ver con el efecto de ciertos pecados en relación del creyente con el Espíritu Santo. Aquí la Escritura dice que el pecado contrista al Espíritu Santo. Pero esto no significa que el Espíritu Santo ha de retirarse del creyente. Los pecados de referencia son en el contexto que nos habla en Efesios 4:30. Vamos a leer el versículo 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Y esto nos habla de la lengua. Ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca. Y también nos habla en el versículo 31, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La amargura, la ira, el enojo, la gritería y la maledicencia. Así, viendo de esta forma, está claro que son los pecados de la lengua los que en especial entristecen al Espíritu Santo, a tal punto
que su ministerio en la vida del creyente se resiente. Teológicamente, podemos aceptar que el versículo representa cualquier pecado que entristece al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la cuestión de la vida no derrotada por el pecado resulta vital en el creyente. Resulta vital para que el Espíritu Santo pueda llevarla, pueda dirigir esa vida. Porque cuando el pecado entristece al Espíritu Santo, no puede el Espíritu Santo actuar. ¿Por qué? Porque no tiene el control de esa vida. No tiene el control de los mandos de esa vida. Debemos permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida espiritual, porque de lo contrario fracasaremos. ¿Cómo sabemos o cómo sentimos que el Espíritu Santo está guiando esa vida? Cuando nuestro deleite es hacer la voluntad de Dios. Cuando nuestro deleite es obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y cómo sabemos cuando estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios? Hay unas formas muy claras de ver esta situación. Entristecemos al Espíritu Santo cuando ya no queremos ir a la iglesia. Cuando ya no queremos reunirnos con los creyentes. Cuando nuestro deleite ya no es abrir la palabra de Dios. Cuando ya no queremos comunicarnos con Dios a través de la oración. Todo esto va bajando poco a poco y el Espíritu Santo se va entristeciendo. La llama de fuego del Espíritu Santo va decayendo. Y entonces nosotros fácilmente podemos ser gobernados nuevamente por la carne, por el pecado. Así que debemos alimentar todos los días el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto a tomar el control de nuestra vida. Pero ahora nosotros debemos permitirle que tome el control. El propósito de Dios con relación al pecado en la vida del creyente, tenemos que analizarlo de algunas maneras. Y hay 3 factores que debemos considerar. El primero es la santidad. Y la propia santidad de Dios es la vara con que se mide todo pecado. La propia santidad de Dios. Cuando nosotros vamos a tomar alguna decisión, vamos a hacer alguna cosa, debemos pensar, ¿qué haría el Señor Jesucristo en esta situación? ¿Cómo procedería el Señor Jesucristo en esta situación? ¿Lo que yo voy a hacer hoy honra y glorifica a Dios? ¿O solamente es para satisfacerme yo y estar contento yo? Todo eso debemos analizar en la santidad. Vamos a ver otro pasaje. En Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, afirma el texto. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su misericordia, nos recibe y restituye esa relación con el ser humano a través de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a ver otro pasaje. Les invito a que me acompañen. Está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice la Escritura: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. No porque yo quiera ser mejor que nadie, sino porque es un mandamiento de Dios. Sed santo porque yo soy santo. Ahora usted se preguntará, ¿qué significa el ser santo? ¿Significará que ya no puedo reunirme con mis amigos? ¿Significará que mis padres o mis hermanos o mis familiares que no creen en Cristo, yo debo apartarme de ellos? ¿O significará que tengo que alejarme a una montaña donde esté solo yo y el Señor? No. Santo significa que es apartado para Dios. Usted, cuando recibe a Cristo en su corazón, ya es apartado para Dios. Y por eso dice el Señor Jesucristo: sed santo porque yo soy santo. Si nos llamamos cristianos, estamos obligados a dar la talla de un cristiano, de un seguidor de Cristo, que no se avergüenza de llamarse cristiano. Tenemos otro pasaje en la Escritura, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Dios, que es luz, Él es el mismo. Las normas que debemos seguir. Por eso les decía yo, cuando vayamos a hacer alguna cosa, pensemos, ¿qué haría el Señor Jesucristo? Él mismo es la norma que nosotros debemos seguir para alcanzar esa santidad. Con esto no quiero decir que no vamos a pecar, porque es lo que estamos viendo. Pero debemos analizar qué es lo que haría el Señor Jesucristo en esta situación. Desde luego que nadie puede igualar ese nivel de perfección de nuestro amado Salvador. Pero se nos exige que respondamos a la medida de luz que como cristianos en desarrollo recibimos de Él. Está hablando acerca de nuestro testimonio. Está hablando acerca de nuestra vida diaria, de nuestro convivir diario con las demás personas. Y ese nivel, ¿quién lo establece? Ese nivel de compromiso lo establece Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor se nos revela en forma constante. Día a día va creciendo en nuestras vidas el deseo de conocerle más. Y espera que nosotros respondamos constantemente a esa revelación creciente que debe haber en cada cristiano. Esto es lo que significa andar en luz, crecer día a día en el conocimiento de nuestro Dios, para poder tomar las mejores decisiones. La falta de respuesta en cualquier sentido constituye pecado, y por lo cual entristece al Espíritu Santo, con el resultado de que pierde el control pleno de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y otra cosa, que tenemos que ser genuinos delante de Dios. Uno de los secretos para la vida espiritual victoriosa es la sinceridad delante del Señor.
No podemos ocultarle nada al Señor. Es evidente que Él conoce hasta los secretos más ocultos de nuestros corazones. Pero si comprendemos esto, nuestra relación ante la luz será la que debe de ser. Porque si yo me he equivocado, estoy consciente de que me he equivocado. Y estoy consciente de que debo arreglar esa situación y no esconderla. No como el avestruz que mete su cabeza bajo la tierra y ya está. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la gracia. La gracia se hace necesaria en este andar del cristiano. Sencillamente porque no podemos evitar caer. No podemos evitar enojarnos. No podemos evitar alzar la voz. Pero cuando fracasamos, Dios no nos abandona. Dios no nos deja ahí sin tener la oportunidad de arrepentirnos. Si nos acercamos a Él, dice la Escritura, que Él nos perdona. Si confesamos nuestros pecados. Eso está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. Así que acerquémonos. No nos escondamos como el avestruz. Acerquémonos al Señor. Si no fuera por su gracia, ya hace mucho que nos hubiéramos perdido todos. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es el que no nos deja acercarnos a Dios. Pero Dios quiere relacionarse con usted, querido amigo. Y ha provisto que usted pueda acercarse a Él. La provisión de Dios con respecto al pecado es triple. Vamos a ver estas tres fases que hay en la vida del cristiano. La provisión básica para la victoria consiste en reconocer como real la crucifixión con Cristo de la naturaleza pecaminosa que hay en nuestra vida, de la naturaleza pecaminosa en su muerte por el pecado. Vamos a leer unos pasajes de la Escritura. Está en Romanos capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Y dice la Escritura, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que con el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo
que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es semejante a la dedicación inicial de la nueva vida en Cristo, de la nueva vida en nuestro Señor. Sin Cristo no puede haber victoria sobre el pecado. No puede haber ninguna victoria. ¿Por qué? Porque solos no podemos luchar contra el pecado. Pero con Cristo sí. Dice que con Cristo estamos crucificados. Y el Señor es el que nos da la victoria sobre el pecado. Tenemos también que ser conscientes de que si pecamos, habrá un castigo. Es como cuando nuestros hijos hacen algo indebido, nosotros tenemos que castigarlo para que sepan que lo que han hecho está mal, ¿no? Y asimismo el Señor nos disciplina. La disciplina que ejerce Dios es también provisión suya con relación al pecado en la vida del creyente. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El propósito expreso de dicho castigo, de dicha disciplina, es para lo que nos es provechoso. ¿Y para qué es esto? Para que participemos de su santidad, según lo que dice el versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que hagamos la voluntad de Dios, para que obedezcamos la voluntad de Dios. Y también tenemos la confesión y la purificación. La realidad es que inevitablemente hemos de caer en pecado mientras vivamos en este cuerpo. Pero es Dios quien ha provisto todo lo necesario para restablecer la comunión por medio de la confesión.
Dice en Primera de Juan, como acabamos de leer en 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar significa estar de acuerdo con lo que pide Dios. Y en este versículo significa estar de acuerdo con Dios en todo. En todo en cuanto se refiere al pecado cometido. Es decir, tenemos que adoptar el punto de vista de Dios en cuanto a todo lo que hemos dicho acerca del pecado. No se trata simplemente de traer nuestro pecado delante de Dios, sino de mirarlo en la forma que Dios lo hace. Cuando así procedemos, el Señor nos perdona y nos restablece esa comunión con Él, esa comunión plena, en el disfrute de la salvación, en amar las cosas que Dios ama. Y así se prosigue a lo largo de toda nuestra vida diaria. Así sucede también con la vida que sigue un desarrollo normal, que deja ser guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la obra en cada creyente. Y debemos tener total dependencia de Dios. Y cuando conseguimos esto, finalmente la vida será la vida llena del Espíritu Santo. Esa es una vida en dependencia al Espíritu Santo. Vamos a ver otro pasaje en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Por su misma naturaleza, el hecho de andar o caminar representa una sujeción de actos dependientes del Espíritu Santo. Y solo es posible esto si andamos con la fe puesta en el Espíritu Santo. Es como nosotros cuando caminamos. Solo con un pie no podemos andar. Dependemos del otro pie para caminar. Es igual en la vida cristiana. Debemos depender del Espíritu Santo en nuestro diario caminar por la vida. Y dependiendo del Espíritu Santo, en este versículo de Gálatas, se le recuerda al cristiano que a fin de andar o caminar y progresar en la vida cristiana, tiene que hacerlo por fe, lo cual significa vivir dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos pide unos niveles altos de compromiso. Dios nos pide unos niveles fuera de nuestras posibilidades humanas. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos ayude, podremos lograrlo. Una de ellas es el amor de Cristo. Vamos a ver, ese pasaje se encuentra en Juan, capítulo 13, versículo 34. El Señor Jesucristo está hablando aquí y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el estándar. El amor de Cristo a través de nuestra vida, a través
del Espíritu Santo de Dios. Solamente un ministerio del Espíritu Santo en cada vida del creyente es la que nos hace reflejar el amor de Dios a través de nuestra vida. Un ministerio del Espíritu Santo que no encuentre obstáculos y que por lo tanto se manifiesta plenamente, puede generar un amor de este tipo en el cristiano, en el creyente. Vamos a ver otro pasaje. Está en Romanos, capítulo 5, versículo 5. Dice la Escritura, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que no es que el amor de Dios sale de nosotros porque nosotros queremos que salga. No, es a través del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y por medio de él podemos llegar a amar como ama nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Y dice la Escritura, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué hermoso es escudriñar la Escritura. Qué hermoso es ver cómo la Escritura nos exhorta, nos anima, nos alienta día a día a parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje en la Escritura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Está la clave para que todo esto suceda. Y dice, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Todas estas exigencias tan elevadas requieren que dependamos completamente del Espíritu Santo de Dios. Porque solo por nosotros no vamos a poder cumplir con todos estos estándares tan altos que demanda Dios de cada creyente. Pero si dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, lo podremos hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Y también en la vida del creyente, el Espíritu Santo nos ayuda porque tenemos enemigos poderosos que quieren destruir la relación que tiene el creyente con Dios. Tenemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la Escritura, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos lucha contra el enemigo. Un enemigo que está ahí todos los días buscando la forma de hacernos daño, buscando la forma de romper esa relación que tiene el creyente con Dios, buscando la forma de entristecer al Espíritu Santo. Hasta las amistades con el mundo colocan al creyente en enemistad con Dios. Hasta las amistades con el mundo colocan al creyente en enemistad con Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
¿Qué quiere decir este versículo? ¿Que ya no puedo tener amigos fuera de la iglesia? ¿Que ya no puedo tener amigos que no estén relacionados con la iglesia? No. Lo que quiere decir este versículo es que tú veles por esos amigos de fuera. La amistad con el mundo quiere decir que no participes con todo lo que participan ellos, sino que trates de ayudarles, de guiarles al conocimiento de la verdad. No que los abandones, sino que des testimonio ahí donde te encuentres. Por eso les decía hace un momentito, pensemos qué haría Dios en esta situación, qué haría Cristo en este momento. ¿Se deleitaría con las cosas del mundo? ¿O predicaría que eso está mal, que eso va en contra de la voluntad de Dios? Nosotros estamos llamados a proclamar la voluntad de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Quisiera hacer esto, pero es que no puedo. Por ejemplo, quisiera perdonar a esta persona, pero es que hay algo que me impide. Esa es la carne, el orgullo. Pero en Cristo somos llamados a perdonar. Somos llamados a amar a esa persona. De manera que ser lleno del Espíritu Santo es ser dirigido por Él, es ser apartado para Dios y es una dependencia constante de Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Las condiciones para ser gobernados por el Espíritu Santo debe de ser esa. Es saber que no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así dar la gloria al Señor. Amados hermanos, queridos amigos, que Dios les bendiga todos los días de su vida. Pues ahora vamos a terminar este culto con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este culto. Te damos gracias por el tiempo de tu palabra, Señor, que es el alimento que necesitamos, es el alimento para cada día, para cada momento, Señor, gracias al cual crecemos espiritualmente y sentimos tu presencia, Señor, en nuestra vida, sentimos tus palabras como un bálsamo, como una caricia cariñosa, Señor. Te damos gracias por cada una de las cosas que hemos hecho en este tiempo, Señor, por la alabanza, por todas las cosas que, Señor, te señalan, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro bendito Salvador. Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas esta semana que comienza, Señor, y que guardes a tu pueblo, Padre amado. Especialmente te pedimos por las familias que tengan enfermos, que tengan necesidad, que tú proveas conforme a las riquezas, Señor, de tu gloria, de tu voluntad, de tu bondad, porque tú eres un Dios de amor, un Dios que se preocupa por sus hijos, un Dios para el que no hay nada que se le escape, Señor, y queremos, Señor, mostrarte nuestro agradecimiento, también nuestra adoración, también, Señor, que en cada día que estemos en esta tierra, Señor, que sepamos darte la gloria, la honra y la alabanza con nuestras vidas. Ayúdanos a ser luz y sal allí donde tú nos hayas puesto, Señor, para que tu nombre sea glorificado y bendito por siempre. Te damos gracias por todo y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.